respuesta al youtuber Servan Price. Va a responder a sus lavados de cerebro que le hicieron en contra de la Iglesia Católica, porque eso es de lo que se trata, que es lo que él tiene en la cabeza, lavado de cerebro en contra de la Iglesia Católica. Eso es lo que le hacen. Aquí vamos a ver qué dice. Dice, vi a la mujer, dice Servan Price, vi a la mujer, y pone él entre paréntesis Iglesia Católica Romana. Primero, ¿quién le dio el derecho de interpretar la escritura si nadie puede interpretar la escritura profética? Dijo San Pedro en su segunda carta. Bueno, pongámoslo a prueba, pues. Dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y pone entre paréntesis sanguinarias inquisiciones católicas. Entonces, en primer lugar, hubo muchas inquisiciones, no solamente católicas, hubo inquisiciones protestantes, hubo inquisiciones de todo tipo. Y la Inquisición no fue algo que pidió la Iglesia Católica. Y en primer lugar, todavía antes que eso, habría que decir que las Inquisiciones católicas fueron, pero no fueron sanguinarias, fueron según el derecho. La Iglesia Católica actuó según el derecho, puso reglas garantistas que garantizaban la incolumidad de las personas. No fueron inquisiciones sanguinarias, fueron inquisiciones donde se respetaba el debido proceso. Por ejemplo, procesos como el de Juana de Arco, como se muestran en la película y como fue según los actos que históricos, como cuenta la histórica experta de Edad Media Regine Pernoud, fue un proceso totalmente contrario, donde se violaron muchísimas normas que la Iglesia había establecido según el derecho, según los principios del derecho. O sea que la Inquisición fue hecha a petición de los reyes, porque era un problema más aún de los reyes que de la misma Iglesia, que ese problema lo resolvía debatiendo, o sea, con el uso de la razón, sino que más bien fue un problema de los reyes, que quisieron la Inquisición porque entendían muy a fondo la peligrosidad de esos grupos herejes. Por eso los reyes quisieron y pidieron a la Iglesia, y no la Iglesia pidió a los reyes, sino los reyes pidieron a la Iglesia. Por 100 años la Inquisición se la pidieron los reyes a la Iglesia, porque la Iglesia era la autoridad en materia, ¿no? Y por 100 años la Iglesia se rehusó, porque decía, eso es una cuestión que se hace con debate, pero luego aceptó porque vio que había linchajes públicos sin juicio, o sea, sin debido proceso ni nada. Entonces sí actuó una legislación con debido proceso según el derecho. Es decir, actuar según el derecho es todo lo contrario a ser sanguinarios. Ahora, la ley del príncipe y de los reyes, no impuesta por la Iglesia, sino por los reyes y los príncipes, y ellos tenían sus razones, así como Diocleciano contra los maniqueos, porque Diocleciano, emperador que no era cristiano, ni entendía cuál era el cristianismo, lo confundía precisamente con los maniqueos, mucho antes, una década y media antes de perseguir a los cristianos, cuando ya Diocleciano estaba viejo, que fue el autor de la última persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Antes de eso había perseguido a los maniqueos, a los herejes, porque eso es lo que él perseguía, porque los herejes tienen una doctrina que es contraria al derecho, precisamente al derecho. Entonces, y son autodestructivos, y eran cosas que el Imperio Romano, el Imperio Romano casi nunca daba la pena de muerte, la pena capital, era algo muy, muy raro, pero para ellos el emperador Diocleciano estableció la pena de la hoguera para los maniqueos, y los príncipes de la Edad Media pues prosiguieron según la tradición romana, pues son parte de Occidente, y la cuestión estaba entre Occidente y Oriente. Los persas, conquistados por los escitas, llamados Imperio Parto, infiltraban pues el Imperio Romano con estas ideas, colonizaciones ideológicas del maniqueísmo, que es anterior a Cristo, y que luego se disfraza de las palabras cristianas, y que infiltra el Imperio Romano para sustituirse al cristianismo, para impedir que se tome el poder, para tomarse el poder ellos, viendo que en realidad no pudieron hacerlo. Luego los mismos escitas, lo más probable, teniendo los contactos con todos los partos que eran escitas realmente, teniendo guerreros escitas, teniendo contacto con los escitas del norte del Cáucaso, los cuales manejaban prácticamente a las hordas barbáricas enteras por todos lados, y eso es sabido
que siempre ellos, los escitas en la antigüedad, manejaban las hordas barbáricas, ¿no? Y por lo tanto arremetieron en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano pues tiene los mismos enemigos de Dios, los que practicaban sacrificios a Moloch, o sea, los fenicios, enemigos del Imperio de Roma, y Gog y Magog, que no son otra cosa que los escitas, según Flavio Josefo, según diferentes historiadores y de la época bíblica, pues, y poco después, han dicho siempre que Gog y Magog son el pueblo de la antigüedad llamado los escitas, el norte del Cáucaso. Bueno, entonces los enemigos de Roma son los mismos enemigos de Dios en la Biblia, los escitas y los que practican sacrificios a Moloch, es decir, los fenicios. Entonces, el Imperio Romano se caracterizó por el derecho no solamente la ley de ellos o impuesta por un tirano, porque así debe ser, porque el Estado lo dice, porque no, sino el derecho racional, el derecho que tiene su fundamento también precisamente es en la persona humana, fuente verdadera del derecho. Este reconocimiento de parte del Imperio Romano es muy diferente a otros imperios, por más justas que fuesen sus leyes en otros imperios, sino que realmente reconoce el derecho como algo natural del ser humano y no como algo establecido simplemente por la autoridad y la fuerza. También la fuerza se requiere, pero no es solo eso, y básicamente en la base no es esa. La base es precisamente el derecho, lo que se entiende como el derecho. Entonces, lo que San Pablo dice de los romanos en la carta de los romanos es que cuando los paganos siguen la ley de Dios y no habiendo recibido la ley de Dios, pues ellos demuestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones y su conciencia, o sea, y otras palabras todavía mejores que ahora mismo no recuerdo, pero que invito a ir a buscar en la carta de los romanos de San Pablo, famosas. Pues entonces el Imperio Romano es el imperio de la ley escrita en los corazones, precisamente el imperio futuro del cual habla Dios en la Biblia, o sea, que pondré mi ley en sus corazones, así dice, ¿no? Así que el Imperio Romano es esperanza para la humanidad, el derecho es esperanza para la humanidad, y la Inquisición católica nunca fue sanguinaria porque fue según el derecho. Las leyes eran violentas en aquel tiempo, que no era el mismo tiempo de hoy, y esa era la pena capital que imponían los reyes. Así que Servan Price, cuando acusa estas insinuaciones hacia la Iglesia Católica, no son ciertas. Luego diré a qué se refiere el Apocalipsis. Cuando vi la mujer ebria, dice, de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, pues el primer mártir de Jesús, San Esteban, fue asesinado en Jerusalén. Recordemos esto. Santiago el apóstol fue asesinado en Jerusalén. Recordemos esto. Jesucristo fue asesinado en Jerusalén. Recordémoslo también. Y ¿quién más? A ver, todos los profetas fueron asesinados en Jerusalén. Jerusalén que asesina a los profetas y a los mensajeros de Dios, ¿no? Esto es del Evangelio, ¿no? Porque a los fariseos Jesús le dice, ustedes dicen, si hubiésemos estado viviendo los tiempos de nuestros antepasados, no habríamos matado a los profetas. Y dice Jesús, con eso ustedes mismos se denuncian a ustedes mismos. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la ciudad que asesinó a los profetas y a los santos? Porque también el Apocalipsis dice, acusa esa Jerusalén, la que asesinó a los profetas, porque Apocalipsis acusa a los que asesinaron a los mártires y también a los profetas, es decir, a la ciudad que los asesinó, es decir, Jerusalén. Por lo tanto, y también Jerusalén tiene 7 colinas. En una de las 7 colinas de Jerusalén recibió una herida mortal, es decir, la colina de Moria, donde estaba el templo, donde está el lugar todavía de conflicto actual, donde queda el muro del llanto. Aunque Jesucristo dijo que no quedará piedra sobre piedra y mis palabras se cumplirán, ahí todavía queda el muro del llanto. Y bueno, ahí donde estaba el templo, pues.
precisamente esa es una herida mortal precisamente para ese poder, ¿no? Jerusalén y el sionismo y el judaísmo. El judaísmo una vez al año reza para que se reconstruya el templo, porque están en esa idea. En cambio, Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén de Dios, no habrá templo, porque dice, vi que en la nueva Jerusalén no está el templo. Lo vio, se cercioró, en la visión vio claramente que el templo no estaba. Entonces no voy a responderle yo a Servan Price, voy a hacer que Mario Aguilar le responda, porque aquí ya le respondió y le dijo así Mario Aguilar: Servan Price, no compartas tu ignorancia, vete al infierno y no trates de perder a los demás. Manuel Juárez le responde: Servan Price, el Vaticano no es una ciudad, no tiene los habitantes para ser ciudad, ojo. Exacto, aunque se llame Ciudad del Vaticano, el Vaticano no es una ciudad. El Vaticano no tiene 7 colinas, es una colina. El Vaticano no es una de las 7 colinas de la antigua Roma. Está del otro lado del Tíber. Entonces veamos qué más dice este señor, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscar, aquí está Servan Price. Dice: y me llevó el espíritu al desierto, está citando la Biblia, y vi una mujer sentada. Entre paréntesis dice Servan Price: se apoya en el poder espiritual de cultura romana. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién le está diciendo eso? Son cosas que él inventa porque sí, sin cultura, sin estudios, sin ni siquiera cultura bíblica ni nada, simplemente arbitrariamente. Y dice entonces: sobre una bestia escarlata. Y después poner entre paréntesis, mira cómo lo interpreta. Dice: Abadón, ángel del abismo, rey espiritual de la cultura romana. Pero ¿quién le dijo que Abadón es rey espiritual de la cultura romana, en primer lugar? Segundo lugar, ¿qué sabe él de eso? En tercer lugar, no corresponde a la verdad. Realmente, sinceramente, el ángel del abismo es mencionado en Apocalipsis como Apolión, no como Abadón, primero. Y el ángel del abismo en Apocalipsis es un ángel que abre un pozo, sale un montón de langostas y oscurecen el sol de la mañana o el sol del día. El sol de la mañana, el sol del día es Jesucristo, en primer lugar, pero también hay que notar una cosa: el imperio romano era un imperio solar, diferente a un imperio lunar. El imperio solar significa hijo de la luz. El imperio que no es solar es hijo de las tinieblas, ¿no? Entonces solar significa hijo de la luz porque hace las cosas a la luz del día. Y no solar, un imperio no solar, como es el imperio judío, como era el imperio fenicio y como era el poderío escita escondido, es un imperio, como acabo de decir, escondido. Eso es lo que significa solar o no solar. Bueno, dice Servan Price, sigue citando y le recuerdo, San Pedro dice: nadie puede interpretar la escritura profética personalmente, y eso es lo que está haciendo este tipo, Servan Price. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Eso es cita de la escritura. Y él pone entre paréntesis: los gobernantes favorecen con B, favorecen, ¿no? Lo escribió así, bueno, no importa. Los gobernantes favorecen a su amante romana. ¿Cuál amante romana? Los gobiernos del mundo actualmente están gobernados por la finanza internacional. La finanza internacional es judía, y el judaísmo, con el dinero también enorme de la finanza internacional, ha promovido todo lo que acusa, lo que ataca, ya sea la Iglesia Católica, ya sea también las virtudes en la sociedad, para alejar a las personas de Dios. El judaísmo o de todas maneras judíos han promovido, pagado, financiado financiado y promovido todo lo que es la pornografía y todo lo que es el aborto, el izquierdismo, el feminismo, también
antimoral liberalismo para generar crisis, para luego promover protestas guiadas por ellos, según las ideas de ellos, que son todas ideas anticatólicas y contrarias a la vida y contrarias a la civilización, porque el aborto no es solamente un atentado a la vida, es un atentado hacia la civilización, y que el Estado lo legalice es un atentado, ¿no?, a la conciencia de los jóvenes, a la conciencia es un atentado. La legalización del aborto es un atentado a la conciencia, no es solamente contra la vida sino contra tu conciencia. Entonces, también todas las dictaduras fueron financiadas y promovidas precisamente por ese poderío judío de Wall Street y la finanza internacional. Todas las dictaduras, cuando digo todas significa dictaduras de derecha y también todas las otras. Es decir, no sé si Corea del Norte, pero seguramente incluido también. O sea, China, Mao fue financiado por Estados Unidos, llegó al poder con el permiso y con la promoción de Estados Unidos. Stalin en la Segunda Guerra Mundial fue financiado por Estados Unidos, pero también todo el comunismo del principio fue financiado por Wall Street, por judíos de Wall Street hacia judíos bolcheviques. Siempre entre judíos era la cosa. Entonces uno dice, pero esto es contradicción. Unos son capitalistas y otros son comunistas, pero es que en realidad ambos grupos eran judíos. O sea, y eso explica por qué pues tantos súper ricos como George Soros son en realidad liberales de izquierda. Ahí hay una identificación que para el público tiene que ser algo, unos en contra de otros, para ellos en realidad es la misma cosa. O sea, se identifica el capitalismo con el mismo comunismo. Porque ellos son los comunistas, esos grandes capitalistas detrás de bambalinas. Entonces, no es el Imperio Romano ni tampoco el imperio de la Iglesia Católica el cual está contrario a todas estas cosas que han promovido estas personas en la sombra. Y bueno, y continúa leyendo aparte el Apocalipsis, leyendo lo que cita su Servan Price: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces él, sin derecho, porque repito, San Pedro, segunda carta, dice, nadie puede interpretar la Biblia personalmente, pero él continúa haciéndolo. Miren lo que dice: de un modo u otro las naciones han tenido que ser subyugadas a las leyes impuestas por la gran ramera y sus amantes los políticos. La gran ramera, ok, esa frase es correcta si él entendiese que la gran ramera no es Roma, y no puede serlo, no según el Apocalipsis. Según el Apocalipsis, la gran ramera no es Roma, porque el Apocalipsis dice que la gran ramera es una ciudad que cabalga una bestia, y que la bestia ya no existía en ese momento. Lo dice Apocalipsis. Significa que la bestia no es el Imperio Romano. O sea, que Roma no es la capital. O sea, si tú me dices que la ciudad cabalga una bestia, la ciudad es la capital de un imperio, o de un estado, o de un reino, cualquier tipo de estado, llamado la bestia. Bueno, cualquiera no, porque habla después de reyes. Así que es un reino, o era un reino. Entonces, Roma, el Estado romano, el Imperio Romano existía. Es decir, que si la ciudad es la ramera, la bestia es el Estado, que la ramera del cual la ramera es la capital. Entonces, si el Estado romano, el Imperio Romano existía aún en ese momento, entonces el Imperio Romano no es la bestia. Entonces, ergo, conditio sine qua non, Roma no es la ramera, y Roma no recibió la herida mortal nunca en ninguna colina. Jerusalén sí, y Jerusalén también tenía 7 colinas dentro de sus antiguos muros, y todavía se ven los muros y las 7 colinas que están dentro. Por ejemplo, el Monte de los Olivos, del cual se habla en los evangelios, está fuera de los muros de Jerusalén. Dice Servan Price: esto para la mente que tenga sabiduría. Cita la Biblia aquí. De nuevo recuerdo, la Biblia, nadie puede interpretar la Biblia de modo personal.
¿Entendiste? Eso del libre examen de Lutero está contra la Biblia misma. Así que ojo. Así que pongo paréntesis. Él pone paréntesis, quiero decir, Servan Price, y dice: ciencia geográfica, histórica, bíblica, espiritual. ¿Qué está hablando este loco? Dice, para la mente que tenga sabiduría. O sea que para él dice que la sabiduría es solamente la ciencia geográfica, histórica, bíblica, espiritual. Es decir, que la sabiduría no es la sabiduría en sí, sino es solamente leer la Biblia. Está más loco que una cabra. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, y dice, entre paréntesis, las 7 colinas de Roma. Como ya dije, no son las 7 colinas de Roma, sino las de Jerusalén. Luego sigue citando y dice, sobre los cuales se sienta la mujer, y dice, la ciudad del Vaticano se sienta en las 7 colinas de Roma. Y eso, por ejemplo, eso no es cierto. Por eso él mismo es ridículo, porque dice esto. Ahí se nota que en realidad es una persona muy insana mental, porque dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Y entre paréntesis él pone, la sabiduría, según él, según su interpretación, es la ciencia geográfica, histórica, bíblica y espiritual. ¿Qué carajo será lo que significa con eso? La geografía es la geografía. La historia es la historia. Claro que tienen que haber varias interpretaciones, o sea, también la Biblia también es un libro de historia y también de geografía, no te creas. Pero eso no quiere decir, quién sabe qué es lo que él está pensando en su mente. Pero lo peor del caso es que él mismo contradice y demuestra ser un tonto, o una persona, no digo un tonto, pero sí una persona inculta, porque dice, la ciudad del Vaticano se sienta en las 7 colinas de Roma. Eso no es cierto. Vayan a buscarlo si ustedes no lo saben. Las 7 colinas de Roma tienen cada una su nombre, y ninguna de ellas es el Vaticano. El Vaticano no hace parte de esas 7 colinas. El Vaticano es una colina, es verdad, pero está del otro lado del río. O sea, la antigua ciudad de Roma originalmente estaba sentada en 7 colinas. Ninguna de esas 7 es el Vaticano. Si ustedes saben de geografía, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, y según él la mente tiene que tener sabiduría de geografía. Bueno, él mismo demostró no tener sabiduría de geografía. Entonces, ¿qué está hablando? Pedazo de tonto. Servan Price dice, y sigue citando este tonto, este ignorante, y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y dice así, como están vestidos los sacerdotes romanos. Eso según él, están vestidos así. Realmente los sacerdotes del templo de Jerusalén estaban vestidos de púrpura y escarlata, y tenían un efod adornado de piedras preciosas, y también tenían oro en su vestido, etcétera. Pero bueno, yo ayer acabo de ir a la misa de la Inmaculada Concepción, y los 2 sacerdotes celebraban y estaban vestidos de celeste. A ver, yo he visto, hay momentos que se visten de diferentes colores según la fiesta del año. Así que realmente lo único que sí se le parece es que dicen que los obispos pues tienen una cinta roja, los cardenales, y otras tienen una cinta púrpura, pero en realidad esos colores tienen todo otro significado. El rojo significa que se considera cardinal esos que están dispuestos a dar la vida, o sea, con el martirio, y el púrpura significa que el obispo tiene que ver, creo yo, significa esto, que el obispo tiene que ver con los reyes, porque es como una autoridad territorial que pues tiene que lidiar pues con los reyes, que los reyes tenían la púrpura, ¿no? La púrpura real, pues, ¿no? La túnica púrpura era una túnica del rey, pues. Y precisamente los reyes de Jerusalén vestían también de púrpura y rojo, y bebían de una copa de oro. Y los sacerdotes del templo de Jerusalén vestían de púrpura y rojo, y adornados con piedras preciosas en el efod. Y precisamente la fornicación de Jerusalén, es Jerusalén la que en Ezequiel 16 la Biblia llama gran ramera. Es decir, que la gran ramera Apocalipsis no es otra cosa que la gran ramera bíblica, es decir, Jerusalén.
Entonces, cuando se dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, precisamente es referido a los pecados de Jerusalén, que habían llegado al colmo, pues habiendo asesinado a Jesucristo, ¿no?, y a sus primeros mártires. Por otro lado, estos judíos estaban en todos lados, también en el Imperio Romano y más allá. No se sabe cómo habían llegado a asentarse en todos lados, y quizás porque los fenicios, que estaban ya en todos lados por su comercio, se convirtieron al judaísmo. El rey Salomón tenía una flota de naves fenicias y recibía 666 talentos de oro al año, una cantidad de oro enorme. El rey Salomón pues recibía la cantidad en oro de la cifra de la bestia, prácticamente mencionada en Apocalipsis, y lo dice en el primer libro de Reyes 10:14, ¿no?, que el rey Salomón recibía precisamente 666 talentos de oro al año. Esa es la cifra de la bestia, la cifra del rey que construyó el templo de Jerusalén, la cifra de la riqueza del rey, de la riqueza anual del rey que construyó el templo de Salomón, o sea, de Jerusalén, pues. Templo de Jerusalén que fue destruido la última vez, pues, por el general Tito romano, y que precisamente constituye una herida mortal para Jerusalén en una de sus 7 colinas dentro de sus muros. Entonces, en cambio, esta persona, Servan Pris, interpreta así leyes promulgadas que favorecen con B a la ramera para perseguir y matar, especialmente como está acostumbrada en sus inquisiciones católicas. Realmente, si tomásemos la Inquisición protestante, la Inquisición católica, como ya expliqué, era una Inquisición basada en el derecho, por más que la pena capital fuese la de la hoguera y no impuesta por la Iglesia católica, ojo, sino impuesta por los príncipes y no por razones católicas, sino por razones que preceden y por razones de seguridad, pues. También estas personas eran un peligro, ¿no?, porque justificaban los crímenes. Una cosa es cometer un crimen, lo peor es justificarlo con ideologías, y estas personas justificaban lanzarle piedras a los fieles después de que cuando salían de la misa los fieles. Estas personas justificaban destruir los edificios, todo como hicieron durante el Imperio Romano. Eran autodestructivos y justificaban autolesionarse hasta matarse, llamando a eso sacramento consolamentum. Estos herejes pues eran muy peligrosos, sobre todo porque sus pensamientos iban en contra de los principios del derecho, y por esto y muchas otras razones los príncipes vieron la peligrosidad de estos grupos y los persiguieron con todo el rigor de la ley hasta ponerles la pena capital de la hoguera. Pero necesitaban a la Iglesia para definir precisamente quién era hereje y quién no, porque si no, entendían los príncipes pues que estarían ellos cometiendo un abuso, puesto que casualmente, mire, pues la autoridad que podía definir quién era la herejía era precisamente la Iglesia católica. Entonces la Iglesia católica viene haciendo, ¿no?, como decir, una ayuda al poder, ¿no?, en este caso, no en otros, pero sí en este caso, porque realmente era el poder quien quería acabar con esos herejes y los veía como algo peligroso, y tenían toda la razón, porque miren lo que hicieron en la Revolución Francesa. Mataron a un gentío, y eran ellos, y luego las revoluciones del mundo, comunistas y demás, hijas de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, así que tenían razón esta gente del poder. Pero también miren el liberalismo, el capitalismo salvaje, miren todas estas cosas, ¿no? O sea, los que están haciendo actualmente, todo esto también es hijo de ese grupo de personas que se hacían llamar los herejes. Bueno, no se hacían llamar los herejes, se llamaban cátaros, se llamaban de otras maneras, pero pues son conocidos como los herejes porque fueron juzgados como herejes, como herejías, sus pensamientos por X, Y, Z razón. Sería excelente si nos ilustraran todos los errores de las herejías uno por uno, porque nos harían quizás un bien a nuestro raciocinio,
lo hicieran por radio, Radio María, por ejemplo, podría hacerlo, sería excelente, ¿no? Entonces, no mencioné, en cambio, las inquisiciones protestantes. En el norte, la época moderna, que ya estaba el protestantismo, 1600 por allá, se comete una barbaridad de crimen. O sea, se queman 50.000 personas acusadas de brujería, de ser brujos o brujas, y otras 50.000 personas se linchan a furor de pueblo, casi hasta la muerte. En un total de 100.000 víctimas en 100 años, si acaso, en todos los países del norte protestante, de europeo, y hasta llegando hasta Estados Unidos, con el caso de las brujas de Salem. Fueron linchajes públicos sin juicio, fueron algo sin derechos, sin juicio, sin pruebas, sin nada, simplemente la pura acusación y el terror de ser acusado. Cualquiera que era acusado, ¿no?, era llevado, ¿no?, culpable y matado o quemado. Y era solamente suficiente acusar a alguien. Era el terror jacobino de la Revolución Francesa, es hijo precisamente de la cacería de brujas, que es un episodio irracional, un episodio totalmente fuera de lugar con respecto al derecho, y justificar eso en la base del cristianismo es realmente una blasfemia. Además, la Iglesia Católica nunca ha creído en brujas desde el principio de los tiempos romanos, y aunque en ese tiempo estaban de moda pues las brujas, la Iglesia Católica nunca hubo inquisición en contra de las brujas. Porque realmente no, sí hubo, creo que una total de 5 o 6 casos en total en todos los países católicos, o sea, incluyendo Portugal, España, Italia, etcétera. Hubo un total de 5 o 6 casos, pero cada uno de esos casos fueron vistos, y luego se dan cuenta uno de que, por ejemplo, de que la tal mujer que acusada de bruja, ¿no?, tal lugar, en realidad la gente por la moda decía que era bruja, pero la acusación real no era por brujería, sino porque ella había vendido pues una poción, pues una medicina que envenenó a otra persona. O sea que el caso no era disque por brujería, sino que eso es lo que decía la gente, el caso era por envenenamiento. O sea, entonces realmente no hay nada que decir, nada más que esta persona está olvidando de todo ese crimen de los protestantes. Como, o sea, personas hablan de que los españoles, asimismo, de que los españoles, el Imperio Español, ¿no?, cometió un genocidio contra los indígenas. El genocidio fueron las enfermedades, más que todo, las enfermedades que trajeron los españoles, pero bueno, y en algunos casos, como en Chile, Argentina, ¿no?, pero digamos que desde el principio el rey español Carlos V, o sea, se llamó defensor de los indios y prohibió que fueran tratados como esclavos, reconoció que esa era su tierra, y la corona española le reconoció a los indígenas sus tierras como de propiedad de ellos, propiedad comunal. Todavía están los registros de eso, y ellos cultivaban sus tierras, hasta que luego llegaron los bolívares y próceres y se las quitaron, se las robaron, y por eso pues todas las guerras en contra de Bolívar, Ayacucho, etcétera, eran puros indígenas fieles a la corona española y también a la Iglesia Católica, porque también otra de las razones por las cuales los indígenas luchaban en contra de estos próceres, porque los próceres eran anticatólicos y ellos, los indígenas, eran católicos. Pero el punto es que el catolicismo español y el Imperio Español, con todos sus abusos también, porque una cosa es el catolicismo y otra cosa es el poder temporal y el imperio, porque son dos poderes diferentes y también a veces contrarios durante la historia. El Imperio Español
que si bien cometió abusos, el rey católico de España defendió a los indígenas, que esa era su tierra y todo lo demás. Defendió a los indígenas y por eso hay indígenas en América Latina. Pero realmente en Norteamérica ya no hay indígenas. Digo, no contamos los que emigraron desde Sudamérica, o sea, que tienen sangre indígena, quiero decir, sino que no hay indígenas en Norteamérica. Los indígenas de Norteamérica originales fueron asesinados total o fueron aniquilados de una manera, algo bestial, uno de los peores genocidios de toda la historia, los más grandes genocidios que ha habido. ¿Hecho por quiénes? Por los protestantes. O sea, ahí hay una diferencia, pues. O sea, los conquistadores actúan de una cierta manera, pero respetan más la ley y al menos tienen la voluntad establecida por el Estado de respetar al prójimo. O sea, si tú no lo respetas, entonces ya eres tú por tu responsabilidad, pero el Estado obligaba pues que se respetara a los indígenas, pues. Y se hacían leyes precisamente también para leyes basadas en el derecho. Entonces, en cambio acá era todo una aniquilación colonial, ¿no? El mismo sistema que ha adoptado el Estado de Israel en contra de los palestinos. Entonces sigue diciendo Servan Pris, citando la Biblia, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, revelación, Babilonia la Grande. Entre paréntesis, Servan Pris escribe su interpretación. Les recuerdo nuevamente que San Pedro dice que nadie puede interpretar la palabra profética, así que él no tiene por qué andar dando interpretaciones alocadas. Dice: la Babilonia la Grande, según él, es grande, enorme, gigantesca. Esa es su interpretación. Dice la madre. Entonces él pone entre paréntesis Santa Madre Iglesia Católica. Y dice de las rameras, imagínense, de las rameras. ¿Cómo va a ser santa y madre? Dice otras falsas cristiandades, dice. Así, locura. Entonces, ¿cuál sería la verdadera si la original es la Iglesia Católica? No existe entonces la verdadera cristiandad. No había otra iglesia. No hubo otra iglesia hasta el año 1000. Los herejes jamás fueron considerados iglesias. Y eran maniqueos, venían de Mani, no eran cristianos. Se hablaban en terminologías cristianas, pero no eran cristianos. Los donatistas, todos estos grupos eran grupos heréticos, herejes, que no eran verdaderas iglesias. No era la iglesia era una sola, la original, la Iglesia Católica. No hubo otras iglesias, sino falsificaciones herejes. Entonces, la grande, enorme. La grande es la gran ciudad. No es Babilonia la Grande porque es enorme, es más, es una ciudad pequeña, sino porque se le llama la gran ciudad. Babilonia es una ciudad, la gran ciudad Babilonia. La gran ciudad, que también es la ciudad donde fue crucificado el Señor, que también se le llama en el lenguaje figurado Egipto y Sodoma. La ramera no es madre del protestantismo, por ejemplo, que es una falsa cristiandad, porque esa ramera no es la ramera, sino que es verdaderamente Santa Madre Iglesia Católica, única madre de los santos. Si uno es santo es porque Dios, no porque alguien lo dice, sino porque Dios lo demuestra que esa persona es santa, hace milagros. O sea, la única madre de los santos que ha habido en la historia se llama Iglesia Católica. Por eso Santa Madre. Y realmente Dios demostró por medio de los santos que por medio de la fe católica, se llega a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por medio de la Iglesia Católica y no por medio de otras. Dios no se ha manifestado en otras iglesias, porque las otras, las que no son verdaderas iglesias, desde el momento que se separan de la Iglesia Católica, dejan de tener la fe verdadera, y pueden tener partes de la fe en muchos aspectos, pero tienen también aspectos equivocados. Entonces es importante pues tener la fe correcta como debe ser.
Y por eso la fe católica, que también es fe en la misma Iglesia Católica, y no solamente, porque todo eso es en coherencia con la Biblia también. Pero de todas maneras, esta persona en cambio está diciendo que la Madre de los Santos es una ramera madre de las culpable de abominaciones de la tierra, lo cual realmente es tan contradictorio y tan falso, porque o sea, la labor de la Iglesia Católica fue civilizatoria. Por ejemplo, enseñar filosofía, lógica y derecho en la Edad Media, una labor meritoria y civilizatoria. Y todo lo demás, todos los discernimientos que hace el Papa y la Iglesia Católica son civilizatorios y una labor de santidad. Además que la santidad solamente es por medio de lo que dijo Jesucristo, de comer su cuerpo, y eso es lo que hace la Iglesia Católica en conmemoración suya de sus palabras que nos piden hacerlo. Dice aquí en cambio que las abominaciones de la tierra, dice culto a los muertos. En el libro de Macabeos, que ningún protestante tenía el derecho de residir, de quitar de la Biblia, se reza por las almas de los difuntos. Eso no es culto a los muertos, eso es rezar por las almas de los difuntos. Es muy diferente. Esta persona, una persona muy ignorante en todos estos temas, pero pretende no serlo. Dice hechicería. Hechicería en la Iglesia Católica no hay. Masonería. Masonería es contraria a la Iglesia Católica. Totalmente. Punto por punto rebatidos insanablemente contradictorios con la doctrina católica. Ya eso está establecido desde hace rato. La masonería lo que busca y que ha buscado precisamente siempre acabar y destruir la Iglesia Católica. Y eso es un hecho histórico y también actual. Luego dice paganismo. No entiendo el paganismo. Si la Iglesia es la Iglesia Católica, la continuación del pueblo de Dios, donde Dios se manifiesta, así como se manifestó en Eliseo y en Elías, quienes hacían milagros, también en los santos solo existidos por medio de la fe católica, Dios se ha manifestado. Es decir, que la fe católica es la verdadera porque Dios mismo lo ha corroborado. Si no fuese la fe católica fe verdadera, Dios no habría hecho milagros a través de los santos católicos. Y no digo que no puedan haber buenas personas en otras religiones, pero nunca han sido santos. Nunca Dios se ha manifestado a través de ellos, muy claramente. Entonces, claramente Dios no se manifiesta en un grupo cuya fe no es la fe verdadera. Por eso no hay santos entre los protestantes, no hay milagros de Dios. Entonces, luego dice leyes de persecución homicida. La Iglesia no hace leyes de persecución homicida. Te está confundiendo con la psiquiatría, muchacho. Luego dice asesinatos en masa. La Iglesia no hace asesinatos en masa. ¿Cuándo ha hecho asesinatos en masa? Ni siquiera en no masa. O sea, por favor. Dice orgías. No. La Iglesia Católica condena las orgías. Ahora, si alguien hace orgías, esa es culpa suya. Pederastia. Bueno, la pederastia es un problema que existe en todos lados en el mundo y ha llegado a existir hasta en la Iglesia Católica. Obviamente no se debe permitir una cosa así y se debe hacer precisamente la justa condena según el derecho canónico de excluir del estado clerical a esas personas o ponerlo en estado de muchas privaciones, pero según la gravedad. En este caso es muy grave la pederastia, pues excluirlo pues del estado clerical, pues abandonarlo pues a la justicia, Y luego dice homosexualismo. ¿Qué tiene que ver el homosexualismo? Es la Iglesia Católica a través de los sacramentos bien llevados. Quizá lo único que puede salvar al homosexual y seguir que el homosexual siga precisamente la corrección y los consejos de la Iglesia Católica, pues de mantenerse casto. Lavado de dinero, estás hablando del HSBC, el Banco Judío, donde están los dineros de todas las mafias, del narcotráfico, de la trata de blancas, el tráfico de órganos, algo horrible que cometen los judíos, y de muchos, y todas las demás mafias, al tráfico de armas, dinero del terrorismo, todo ahí en el HSBC. ¿Acaso es de la Iglesia Católica el HSBC? Claro que no. Dice vínculos con la mafia, dictadores, empresas de armas. Bueno, todo eso es obra de los judíos y de la finanza internacional precisamente.
Ahora, hay que aclarar esto. Todo eso, todas esas culpadas que están hablando es obra del sionismo de los judíos, el sionismo financiero. Ahora, lo cual no quita, pongamos, eso es una certeza, lo que acabo de decir, que eso no es de la Iglesia Católica, sino obra del sionismo, la financia internacional judía, sionista, que quiere Jerusalén capital, etcétera. Todas esas culpas que están mencionando ahí. Por eso no quita que si una empresa de alguna iglesia o de alguna nación esté poniendo dinero, ¿no?, en títulos de empresas que venden armas, eso no quita pues que no pueda haber una culpabilidad precisamente en quienes, pongamos, yo no lo sé de por cierto, pero pongamos por hipótesis que miembros de la Iglesia Católica estén manejando bancos de la Iglesia Católica precisamente y poniendo dinero ahí en empresas de armas. Entonces está claro que eso sería contradictorio completamente con el llamado de Benedicto XVI a dejar de traficar armas hacia Medio Oriente, luego corroborado y repetido por Papa Francisco. Entonces yo no tengo ninguna información de que eso sea cierto, de que personas conectadas con los bancos de la Iglesia Católica tengan que ver precisamente con eso. Pero si tuviesen que ver, sería, digamos, una culpa de esas personas manejar el dinero así solamente para obtener ganancias. Porque sería también contradictorio precisamente con lo que ha dicho el Papa, precisamente. Y la política del Papa sería totalmente contradictoria. Entonces no debe ser, ¿no? Se debe pues llegar a obtener dinero pues de otra manera. Además, la Iglesia recibe dinero de la caridad de los fieles, porque los fieles reconocen a la Iglesia como verdadera. Pero claro que lo que pretende precisamente la promoción de todas las desgracias y la degradación humana de parte de Estados Unidos y su poderío pornográfico y etcétera, y peor, todo lo que ha pretendido es destruir la sociedad, destruir la civilización, y una sociedad destruida, degradada, ya va mucho menos a la Iglesia, porque los que no van son los que saben que no se van a portar bien, porque no van a poder lograrlo, o sea, o que tienen otro, o sea, ya, y entonces mientras tanto no van, se van perdiendo y se va precisamente el mundo haciendo no solamente más degradado, sino un mundo alejado de Cristo y de Dios. Y eso precisamente por culpa de todas estas promociones que han hecho los poderes contrarios al Papa. Así que porque realmente Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis, ¿no?, la que parecía un cordero, o sea, parecía una nación cristiana, pero en realidad es un dragón, como dice en Apocalipsis 13, capítulo 13. Y se sustituye al Vaticano. El Vaticano es el verdadero profeta, porque el Vaticano es el papado, y el papado es los que reciben la potestad del apóstol Pedro, en coherencia con las palabras de Jesucristo del Evangelio. Es decir, que el papado, los papas son palabra de Dios, y por lo tanto verdaderos profetas. Como es santa la palabra de Dios, Santo Padre se le llama por ser Padre espiritual de una manera santa, a través, pues, porque él mismo es corroborado por la misma palabra de Dios, que dice en el Evangelio: mis palabras no pasarán, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de Dios, de los cielos. Entonces esas llaves pasan de un papa al obispo siguiente, de San Pedro al obispo siguiente, sucesores, así ininterrumpidamente hasta hoy. Y precisamente por eso que acabo de decir, es que el Papa es el verdadero profeta, pues, en el mundo. Y el falso profeta es Estados Unidos. Si Estados Unidos se contrapusiera directamente a la religión cristiana, no estaría engañando a nadie,
puesto que el demonio se presenta como ángel de luz. Y su objetivo es quitarle los fieles, ¿no?, a la Iglesia Católica, y sobre todo no solamente los fieles, sino quitar la guía del cristianismo de parte del Papa y ser ellos la guía. Por esa misma razón es que la Casa Blanca es una imitación del edificio del Vaticano. Es una cúpula y al frente tiene un obelisco, exactamente como el Vaticano. ¿Por qué lo imitaron? ¿No? ¿Por qué la construcción de la Casa Blanca es imitación del Vaticano? ¿No? ¿Por qué? Por esa razón que acabo de decir.